Muy bien, vamos a dar inicio al tercer panel de esta jornada, que va a contar con dos expositores. El primero corresponde al Instituto de Derecho Administrativo, tiene dos temas, este ítem del panel 3. El tema 1 es la cláusula constitucional 166, apartado quinto, y los cambios en el contencioso administrativo, el cual tendrá como expositor al doctor Carlos Marcelo Lamoglia, y el tema 2, bajo el título La defensa de los intereses de incidencia colectiva, su cauce procesal, el cual tiene como expositor a Franco Osvaldo Cambino. Bueno, comienzo por orden. Les agradezco la invitación. Lamento que no haya tanta concurrencia, pero bueno. A fin de atenernos a los tiempos y para, obviamente, cumplir con el organigrama, vamos a desarrollar el tema del proceso contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires y la reforma de la Constitución. Recién charlábamos con los otros expositores, que en la provincia de Buenos Aires es un cambio sustancial que produjo el famoso artículo 166, inciso quinto. ¿Por qué? Porque establece expresamente que los casos originarios por la actuación u omisión de la provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas en el ejercicio de función administrativa será juzgado por tribunales competentes en lo contencioso administrativo de acuerdo a los procedimientos que determina la ley, la que establecerá los supuestos en que resulte obligatorio agotar la vía administrativa. Este artículo 166 se tiene que, además, como lo desarrolla la doctrina, interpretar con el artículo que habla del acceso a la justicia, porque este cambio en el contencioso tiene que ver con eso, con el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque, digamos, uno tiene que pensar cómo venía el contencioso hasta esa fecha. Venía con un juicio al acto administrativo, si bien al final del periodo, diríamos, ya había la jurisprudencia había ampliado un poco la interpretación de qué es lo que era un caso contencioso administrativo, pero la verdad es que era el famoso juicio al acto, con una justicia, como decía, lo recordamos también al maestro Osvaldo Máximo Bessi, una justicia retenida, como también lo decía Hutchinson, donde el único juez o el juez, no era uno solo, sino eran varios miembros, estaba en la Suprema Corte. El cambio sustancial que produce la reforma de la Constitución en este aspecto es interesante. ¿Por qué? Porque nos olvidamos o digamos, pasamos a una justicia descentralizada en el ámbito del contencioso administrativo con, además, una justicia especializada. Se mantiene la idea que existe en los textos constitucionales provinciales de la existencia de, obviamente, juzgados contencioso administrativo. Es la idea, digamos, en esto es imperante del sistema inglés, la idea de que quien juzga a la administración sigue siendo el Poder Judicial, nada más que en vez de estar en la Corte, tampoco el criterio de que estuviera en la Corte era algo novedoso, digamos, era novedoso para la provincia de Buenos Aires, pero luego se copió en otras constituciones, ¿no? Digamos, La Pampa todavía sigue manteniendo la idea del contencioso regenciado o tramitado en los estrados de la Corte, del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa. Pero volviendo a nuestra provincia, entonces, decíamos, el cambio es sustancial y formal. Sustancial porque obviamente cambia el concepto de lo que es la justicia administrativa, este tema de la unión o la interpretación junto con el tema del acceso a la justicia, y por otra parte, obviamente, formal, porque obligó a modificar los códigos, el código procesal, el viejo código Varela, se convierte hoy en la famosa ley 12.008 con la ley 12.074 que establece el fuero. El cambio fue importante e incidió en la jurisprudencia de la Corte porque obviamente tuvimos un periodo también relativamente largo, diría yo, en este tiempo, hasta que empezó a funcionar. Acuérdense, estamos hablando de la reforma de la Constitución del año 94 y empezó a funcionar en el 2003, diciembre del 2003, lo que era el nuevo contencioso. Bien, decíamos entonces, el nuevo proceso se centra y que tiene que ver, insisto, con la cláusula constitucional que acabo de leer, con un juicio receptor ahora de distintas pretensiones, digamos, se trata de asimilar a lo que es el proceso, la idea de proceso civil, digamos, llevar a ordenalizar este tema del contencioso. La idea de, también, importante, la estructura que va a tomar los órganos que van a enjuiciar a la administración pública. ¿Por qué? Porque a la administración pública en un sentido más
amplio, digamos, ya también esto es una reforma importante o que produce una interpretación importante de la cláusula, porque ya no estamos hablando de ni el poder, ya no se discute más si es el poder ejecutivo, si es el poder legislativo, lo que importa es el famoso ejercicio de función administrativa, esto que tiene que ver con la materia, el tema de la consecuencia del ejercicio de función administrativa, y no importa, digamos, dónde está, cuál es el órgano que produce esa actividad, sino lo importante es que provenga o realmente que se materialice en el ejercicio de función administrativa. Es más, se pueden encontrar particulares que desarrollen actividad administrativa y por lo tanto terminen siendo enjuiciados en este proceso. Esta pincelada así que uno establece, plantea en este momento un poco más rápido para no embromar con los tiempos, demuestra la trascendente del cambio. También en lo que hace a digamos, una consecuencia de esta reforma de la Constitución, se elimina, decíamos, que la Corte actúe como el juez, sino que va a ser, como en los demás procesos, obviamente el órgano judicial que va a entender vía los recursos extraordinarios que establecen los códigos procesales respectivamente. Hay, decíamos, la amplitud en el acceso a la justicia, tanto en materia de legitimación como respecto a recaudos habilitantes. Una cuestión muy formal era el ingreso de la demanda contenciosa administrativa en el viejo código. Hoy se ha flexibilizado, si bien es cierto que se habla todavía del agotamiento de la vía administrativa, esto también se ha flexibilizado, sobre todo hay jurisprudencia de la Corte de la Nación interesante, dejando sin efecto cuestiones de plazo, cuestiones del tema de la caducidad, las cuestiones del agotamiento, sobre todo porque se prima el tema del acceso a la justicia y de los derechos que están en juego. Y ese también es la interpretación que se hace en los juzgados contenciosos, en las cámaras, y también en la interpretación que, diríamos, un poco a la fuerza o no, o sea, también hacen quienes defienden al fisco para el tema de cómo se examina la pretensión y el carril o no que puede tener algún tipo de excepción. En este tema de consecuencias que acarrea la reforma de la Constitución y el establecimiento de un nuevo contencioso administrativo, se cambia, decíamos, el abandono del criterio subjetivo u orgánico para limitar la función administrativa, para pasar a este tema del objetivo o material. En el tema de los sujetos en el proceso contencioso administrativo, que es un tema interesante que trae como consecuencia la reforma de la Constitución, o la interpretación, mejor dicho, del 166. El 166 de nuestra Constitución es una consecuencia, yo creo, donde la doctrina tuvo mucho más que ver que la jurisprudencia. Aquellos que se dedican al derecho administrativo, al derecho público en general, no solamente del área del derecho administrativo, el doctor Guerra en el ámbito del derecho tributario, derecho constitucional, durante mucho tiempo venían, digamos, picando finitos sobre esta idea de que no podía haber, digamos, el juicio contra la administración pública o contra el Estado en las cuestiones que habría la competencia, está residenciada en la Corte. ¿Por qué? Por ese viejo dicho que no solamente lo expresaba Bess y lo ha dicho Gordillo, el que litiga en Carmen de Patagones, venirse a la provincia de Buenos Aires incidía directamente con el tema del acceso a la justicia. Hoy el justiciable al menos tiene un juzgado en cada departamento judicial y en algunos casos hay más de un juzgado en cada departamento. Esto tiene que ver con la descentralización. Y la legitimación también se amplía. Bueno, Franco va a hablar sobre el tema de un tema puntual, pero hoy ya, digamos, aquello que discutíamos, si el interés legítimo podía o no podía instaurar una acción contenciosa administrativa, hoy es una cuestión que no se discute, se habla de la lesión más que si se tiene o no se tiene una situación jurídica determinada que establezca el ordenamiento, sino que lo que se tiene en cuenta es si existe una lesión que realmente pueda llevar adelante o que pueda ser viable una acción en virtud de esa lesión. Por esto es que decíamos que la idea es de un contencioso que está vinculado a pretensiones y no a un acto administrativo como era anteriormente. También en lo que respecta a la legitimación, decíamos, tanto incide en la legitimación activa como en la legitimación pasiva, digamos, yo se los adelanté recién. Puede existir, y de hecho existen, particulares, ¿sí?, que terminen siendo enjuiciados y terminen en un juicio contencioso administrativo, aunque pareciera que, digamos, por la característica primero no sería viable, pero bueno,
como ejercitan función administrativa, porque el Estado les ha delegado algún tipo de función, algún tipo de actividad, lleva consigo la obligación luego de instaurar dentro de, digamos, la acción, tramitar en un contencioso. ¿Esto por qué? Por la interpretación del 166, por eso decíamos que el cambio que produce realmente entre las reformas de la Constitución de la provincia, la modificación en el contencioso administrativo es sustancial y formal. Lo sustancial llevó a que se cambiaran las formas, y las formas tuvieron que siempre, la forma que es el proceso, tuvieron que estar adecuadas a aquella interpretación que se le daba al 166 y la amplitud que debía primar siempre con el artículo 15 del acceso a la justicia, digamos. Y esto se vio en la primera jurisprudencia de las cámaras, de la misma Corte, cuando interpretaban el 166 y el tema de, sobre todo, los presupuestos procesales. La idea era incluir, la idea era debatir en el juicio y, bueno, esperar la sentencia. Las cuestiones de excepciones, además que obviamente el Código después limita la posibilidad limita en el tema del tiempo, los momentos en los cuales se pueden instaurar algún tipo de excepción o plantear, mejor dicho, algún tipo de excepción. Esto trae consigo un cambio en el razonamiento. No llevamos, algunos lo han postulado, a una demandabilidad directa. El contencioso administrativo actual, post 166, no implica, no creo yo que implique una demandabilidad directa, porque expresamente el constituyente estableció la necesidad de agotamiento de la vía administrativa, que obviamente delega en el legislador determinar en qué casos corresponde. Esto, me parece a mí, lleva a que no hay una demandabilidad directa, a no ser en algunos supuestos que pueden ser daños y perjuicios, ¿sí?, muy puntuales, o una vía de hecho, algún tipo de pretensión, pero no es que el criterio haya modificado en ese aspecto. Y decíamos, para no robarle más tiempo, porque ya casi llegamos, como conclusión de este contencioso administrativo, decíamos que el Estado de Derecho ha ganado una herramienta sumamente relevante con la modificación de la cláusula constitucional, que correspondía a esta justicia administrativa. Primero, porque se verifica una adecuación a los nuevos lineamientos imperantes en la materia, digamos, sobre todo, yo digo esto, la doctrina ha sido muy relevante, donde el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva se enuncian como esenciales e indiscutibles para la consolidación de la juridicidad y legalidad que debe reinar en toda la gestión estatal, porque esto también ayuda a la gestión estatal. El que el juez independiente indique dónde se equivocó la administración, digamos, además que obviamente tiene, si ha producido un daño tendrá que reparar, a la administración le sirve para reformar. De hecho, yo he participado en un seminario que hizo el Tribunal de Cuentas, que pidió el Tribunal de Cuentas, yo trabajo en la Fiscalía de Estado, que pidió a la Fiscalía de Estado para saber en qué se equivocaban, qué las observaciones que hacía, en ese caso la Corte y los tribunales, para que ellos modifiquen en aquellos que están diciendo, mira, si hay más motivación, bueno, habrá que hacer mayor motivación. Por eso, digamos, aunque parezca un poco más mediato, no tan inmediato, también incide en la gestión estatal. El tema de, fíjense hasta dónde llega el tema de las consecuencias de esta reforma. Decíamos, las consecuencias inmediatas de tal innovación ha sido la sanción por parte de la legislatura de un régimen procesal que lo posiciona entre los más significativos del país al receptar y moldear distintas instituciones procesales que ya habían merecido atención por la doctrina y la jurisprudencia, el sistema de pretensiones en particular. Y por eso decimos que podemos afirmar que la modificación de la Constitución provincial, en el aspecto que ha sido considerado, contribuyó a la ampliación y el fortalecimiento de los derechos y garantías que el mismo constituyente plasmó en la Carta Local, como también aquellos que se encuentran implícitos en el ordenamiento jurídico argentino e internacional. Hoy el doctor hablaba de la habeas data, ¿sí? En nuestro contencioso administrativo, una pretensión que pareciera, diríamos, no sé si insignificante, pero el amparo por mora se convirtió en la vedette dentro del contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque ante la demora. Y hay determinados organismos que modificaron sus procedimientos para dar una respuesta al menos más adecuada. No digo muy rápida, pero más adecuada. Esto tiene que ver con derechos y garantías. El hecho es, miren, una cosa tan simple, que es que la administración responda. Como dice algún español por ahí que he escuchado, lo peor que puede ser es que la administración sea descortés. No le está diciendo que conteste de una u otra manera, pero que conteste. Bueno, por eso el amparo por mora, que también coincido con lo que decía Guerra por ahí, que de otra forma igual el abogado que es inteligente y que siempre se la trataba de rebuscar para
conseguir esto. Lo hacía por vía penal, una audiencia penal, y terminaba haciendo un amparo por mora, pero bueno, el contencioso brindó esto que es tan insignificante, pero que realmente es una llave para lograr que la administración dé una respuesta. Decíamos entonces, los habitantes de la provincia de Buenos Aires cuentan hoy con una justicia más cercana para enjuiciar al Estado, que esto no es poco si se lo compara con el régimen que quedó derogado. Tal vez sean necesarias algunas adecuaciones a estas nuevas realidades, a nuevos o potenciales actores, lo que va a hablar el doctor Cambino tiene que ver con esto, que aún no encuentran una respuesta alguna en el sistema vigente, pero ello no va a deslegitimar los avances materializados en estos 20 años que han transcurrido desde la reforma de la Constitución y los 10 que ya hemos cumplido de la instauración del fuero contencioso administrativo. Así que para mí la reforma ha sido sumamente positiva, por lo menos en mi mirada, y además, digamos, el aditamento que yo trabajo en la Fiscalía contestando juicios, con lo cual uno ve cómo se ha modificado aquel contencioso de la Corte al contencioso de hoy, con la diversidad de temas y la posibilidad que tienen los abogados y fundamentalmente los habitantes de la provincia para reclamar. Ha sido una herramienta sumamente positiva. Bueno, les agradezco y espero haber cumplido. Bueno, Sí, felicito a los organizadores, a justamente las autoridades del colegio por la actividad. En términos de la convocatoria, agradezco a los aquí presentes, porque justamente es un día laboral pleno y horario también como tal. Y desde ya, en lo que hace a la temática vinculada con la que explicó el doctor Lamoglia, y dando una visión más de la jurisdicción nacional en términos de un punto o un ítem que sin duda, por lo menos así lo entiendo, ha traído gran debate, ha traído gran discusión en términos justamente doctrinarios y jurisprudenciales ante la falta de una regulación específica, y esto hace al título, más que nada, frente a las situaciones jurídicas subjetivas, como siempre uno mira en lo que nos toca en el ámbito del derecho administrativo en particular, cómo esa categoría, esas tres categorías clásicas, está derecho subjetivo, interés legítimo y simple, hoy quedan de alguna manera encorsetadas o enmarcadas en una visión más de este derecho de incidencia colectiva o interés justamente en lo que hace a la incidencia colectiva. ¿Por qué digo estos dos términos? Porque ahí sigo justamente cierta doctrina donde no hace diferencias en cuanto a discusiones ontológicas, sino que toma la palabra como interés o derecho de la misma alcance y por lo tanto se remite al concepto general que toma la Constitución al hablar de los derechos de incidencia colectiva, al igual que lo que produce justamente el modelo del Código Iberoamericano vinculado justamente a la regulación de este tipo de acciones. Es decir, lo que de alguna manera voy a dar rápidamente algunos vestigios de lo que se podría llamar esa acción de clase o acciones de clase, para decir correctamente en términos de lo que hace a la legislación también comparada. En definitiva, diría, tenemos que tomar en el título una visión de superación a partir de la reforma del año 94, no hay duda que tal cual se venía hablando recién con los colegas, justamente el doctor Lamoglia y Guerra, podríamos decir que había ya criterio pretoriano, pero de alguna manera la reforma constitucional en los artículos 41 a 43 vino a consagrar principalmente en términos, si uno lo mira desde el punto de vista del título, el cauce procesal, con el amparo, la tutela judicial efectiva que recién se mencionaba. ¿Por qué? Más allá de las temáticas o materias que justamente menciona el artículo 43, no hay duda de que se lo constituyó como ese remedio claramente procesal e institucional en términos de no existir una regulación específica sobre justamente la tutela de estos derechos de incidencia colectiva. Partiendo de la base del artículo 43, la gran discusión que se puede dar hoy en día será, y creo que en términos justamente de analizar para dónde vamos, si seguimos con ese denominado amparo colectivo y como remedio se lo utiliza justamente para estas situaciones jurídicas, o por el contrario, se empieza a analizar, y que allá hay mucha doctrina que está justamente sosteniendo una letra bastante precisa, de regular lo que se denomina esta acción en términos de proceso colectivo y justamente tomar lo que ha venido sosteniendo la Corte Suprema en sus diferentes pronunciamientos con algunos elementos
propio de la institución del régimen anglosajón o propiamente la jurisprudencia de los Estados Unidos. En ese caso podríamos decir que para estar ubicados en términos del cauce procesal no hay duda que hubo una clara letra de la Corte Suprema de la Nación en términos de para dónde hay que ir en la causa Alavi, que fue esto en febrero del 2009, y justamente allí podríamos decir que fue un fallo que hace docencia en términos de lo que el legislador debe justamente entender a la hora de regular lo que hace a estas situaciones jurídicas o de alguna manera, como bien dijo, frente o de la situación del ciudadano frente a la lesión o el daño, como hablaba recién Marcelo. En particular destacaban considerando aspectos centrales que hay que tener en cuenta, que todavía por supuesto justamente sigue en debate, pero al menos podríamos destacar la pluralidad de los individuos que va a incluir esa acción, cómo se define la clase homogénea, la legitimación exclusiva a un integrante de la clase o también organismos públicos o asociaciones, y cómo se tramitan estos procesos con lo más importante, cuáles son los efectos de la sentencia, porque no hay duda que la sentencia hoy por la Corte le da efecto erga omnes, pero procesalmente seguimos sosteniendo, ¿no?, de acuerdo al rigor procesal, que es interparte. Entonces quedamos siempre a criterio del pretor, lo cual eso desde el punto de vista de la profesión liberal, que uno lo que hace, se encuentra a veces con valladares, que en definitiva quedará en el marco del alcance de la sentencia. Ahora bien, ¿qué dijo Alavi? Justamente quiero resaltar esto porque es lo que en la causa siguiente, que fue en septiembre del 2013, la Corte confirmó, pero con un alcance vinculado a situaciones de lo que se denomina justamente intereses también de índole patrimonial. Porque en Alavi justamente el interés que había o el derecho que se ponía en juego era una cuestión extrapatrimonial y no es menor, porque justamente este es el gran debate a la hora de regular este tipo de proceso. Sobre la base de lo que dijo Alavi podemos destacar particularmente que sostuvo 3 categorías, los famosos derechos individuales, y digo Alavi porque es una acción justamente de amparo en términos del proceso colectivo, los derechos justamente vinculados a incidencia colectiva que tienen bienes comunes como objeto, es decir, lo que nosotros claramente vemos en la Constitución, y después aparece, digamos, esa tercera categoría que es la que es congruente con este código modelo justamente que es la segunda, donde están tutelados o justamente reconoce los intereses individuales homogéneos. Recomiendo siempre una gran obra que está vinculada a las acciones de clase, que es del doctor Alberto Bianchi, y una gran obra en términos de analizar la jurisprudencia estadounidense, y podríamos decir en el ámbito provincial de Leandro Giannini, que es la tutela justamente judicial de los intereses individuales homogéneos, cuestión que, vuelvo a repetir, es hoy para dónde vamos, cómo proteger los intereses individuales homogéneos. Si seguimos a Gordillos, da una definición muy simple de esta categoría. Tiene que haber una situación de un sujeto con un derecho subjetivo individual que tiene una causa o factor en común y a su vez, justamente como dice Gordillo, destaca en particular el otro elemento que es en forma homogénea, es decir, que justamente esa situación del interés le sea homogéneo y no en una mirada de lo que siempre se mira ante el daño o la lesión, que sea una situación diferenciadora y que pueda justamente apartarse sencillamente en términos de la heterogeneidad, es decir, cuando hay diferentes intereses y por eso se contradicen. Por lo tanto, esta homogeneidad, desde el punto de vista de Gordillo, también resulta esencial. El amparo colectivo, podríamos decir que encuentra también fundamento, aun cuando la Corte le dio el título de una acción de clases, o acciones de clase, mejor dicho, en lo que fue en la causa Estapadec, en septiembre de 2013, fundamental porque es la evolución jurisprudencial, digamos, que podríamos tener en cuenta a la hora de los proyectos que hay en danza en el ámbito legislativo, partiendo de que reconoce una situación, ya que había una asociación representativa de los afiliados a Swiss Medical, ya que era una acción vinculada a la posibilidad de ejercer o no de manera autónoma el aumento de la cuota de la prepaga, y sobre la base de ese análisis lo hizo y por supuesto la acción fue contra Swiss Medical en términos de plantear justamente la defensa del no aumento. Y lo que se analizaba en definitiva era una cuestión de una medida cautelar, lo cual también es interesante el fallo para analizar el famoso tema de si las medidas cautelares llegan o no a la Corte Suprema. Superada la instancia de la cautelar, entró directamente a la cuestión de fondo la Corte
y en definitiva reconoció que daba los mismos requisitos que le mencioné en Alavi sobre la categoría de los derechos, pero sostenía dos más que es importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de hablar de los procesos colectivos, que son la representación adecuada, es decir, ese interés debidamente representado, o sea, en términos justamente de qué sector, clase o grupo realmente se identifica, y por el otro lado esta cuestión de intereses homogéneos, es decir, que llega a través de una causa común. Sobre la base de PADEC agregó que, siendo una asociación reconocida por la Ley de Usuarios y Consumidores, en términos de una asociación inscripta, justamente ahí le dio un soporte de legitimación diferente a lo que pasaba en Alavi. Esto significaba que, de alguna manera, le venía a reconocer esa legitimación, como bien decía Marcelo, en términos justamente de lo que muchas veces supera a la cuestión primaria que es de discusión, es decir, ¿cuál es justamente el interés que acá se encuentra lesionado o el derecho como tal? Sino que en definitiva, siendo una asociación y claramente definido cuál es el objeto estatutario, no habrá duda que tiene una representación legislada y en eso obviamente no se discuten los alcances. Pero sí había un elemento breve, la cuestión patrimonial, porque no nos olvidemos que acá lo que se estaba discutiendo era el aumento de una cuota de la prepaga. Por lo tanto, había un elemento importante y acá justamente la Corte le reconoció la legitimación a la asociación como tal, más allá del resultado que tuvo ese fallo en términos adversos. No quiero extenderme, pero la verdad que uno diría, los procesos colectivos como tal, creo que hoy, en lo que hace en el ámbito nacional, no hay duda que el amparo es, por decir, la institución vedette, pero también ha sido reconocido justamente ya en el célebre fallo de lo que es Aguera, es decir, Asociación de Grandes Usuarios y Consumidores, el tema del proceso justamente de la acción declarativa. Ahora bien, ¿qué gran debate es lo que se viene en términos de amparo colectivo o la acción como tal? Si la pregunta será, como dicen autores como Casaño, como propone Maurino, que es justamente quien está trabajando de una asociación civil, la situación si esto merece seguir con el proceso institucional del amparo en términos de que toda persona puede ir al juez y en términos de esa persona incluir justamente aquellos sectores o clases que representen los intereses de forma tal, o por el contrario, agregarle, y en esto justamente diremos los administrativistas, una visión más especializada y por lo tanto determinar que pueda ser justamente también, ya que no hay código cuando se dicte el código, el ámbito contencioso administrativo quien resuelva las acciones como tal en los términos justamente de una justicia especializada. Esto es el gran debate, ¿está? Porque muchas veces los amparos como tal, en términos de que cualquier juez puede intervenir, aparecen tribunales de familia, puede suceder que justamente tengamos el grave problema que no se logre la tutela judicial en la urgencia que corresponda como tal. Hay mucho para hablar de esto, no hay duda que hay temáticas vinculadas a medio ambiente, salud, usuario y consumidor, cada uno con su connotación particular, pero al menos le quería dar una referencia de dos fallos trascendentales que hay que tener en cuenta y donde consagra para determinada doctrina aspecto importantísimo, y termino con esto, que tiene que ver con la participación de un elevado número de afectados, por lo tanto el legislador lo tiene que tener en cuenta, la constatación de una posición similar de los sujetos afectados frente al agente dañoso, como bien decía el doctor Lamoglia, la verificación de una trascendencia social, económica y política de su discusión y resolución en sede judicial, porque no es menor, justamente hay casos vinculados a lo que es en la provincia de Buenos Aires, como fue el caso de ARSA, ¿no? Y, por supuesto, la aparición de una mayor exigencia de un tratamiento uniforme, esto es evitar, con lo que ha sucedido ahora en octubre con el registro de las sentencias en los amparos colectivos que dispuso la Corte Suprema, lo cual también esto va en búsqueda de lo que decía Alavi, y la verificación de externalidades económicas indeseadas que se deriven del no tratamiento colectivo, es decir, como digo acá, externalidades económicas indeseadas, en definitiva, que no haya en juego tantos intereses económicos que impidan la consagración del derecho justamente vulnerado en favor del acceso a la justicia. Por último, hay algo que tiene una connotación muy particular, pero recuerden que el Código Civil que va a entrar en vigencia en enero del 2016 tenía 4 artículos centrales, justamente sobre los procesos colectivos, y ahí definía daño a los derechos de incidencia colectiva, daba claramente el concepto y los alcances, daño a los derechos individuales homogéneos, fíjense que tomaba el criterio de Alavi, y presupuesto de admisibilidad como alcance de la sentencia, o sea que trabajaba el aspecto sustancial y procesal, es decir, el anteproyecto originario que salió de la comisión conformada justamente por los miembros de la Corte,
claramente tomaba resolución en términos de la vigencia de la legislación común o de fondo, en los términos del 75, inciso 12, para poner de alguna manera un cierre a la discusión que tanto da en términos también procesales, porque no nos olvidemos que es competencia de la provincia. Digo, es un mandato también en términos de legislar, de acuerdo a lo que ha establecido la reforma constitucional, cómo vamos justamente a tutelar estos derechos de incidencia colectiva o intereses como tal, más allá del amparo que ha sido expresamente reconocido en la Constitución. Gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta o algún comentario a los expositores? Muy bien, si no hay preguntas, entonces les agradecemos y los despedimos con un aplauso a los doctores Lamoglia y Gambino, representantes del Instituto de Derecho Administrativo. Y en la continuidad del panel 3, también formando parte de este panel, y como representante del Instituto de Derecho Tributario y Financiero, bajo el tema la constitucionalidad de la doble instancia y del principio non bis in idem, hace de expositor el doctor Rubén Darío Guerra. Buenas tardes. El documento que voy a leer lo voy a leer por razones de tiempo para poder llegar en el plazo fijado y evitar glosarlo. Fue una idea conjunta de los miembros del instituto que se debatió hace 2 semanas o 3 semanas atrás, y después en la forma escrita fue plasmada por un integrante que fue el doctor Eduardo Alberto Christensen. Yo como moderador voy a leer el trabajo que produjo finalmente de esas conclusiones. Bueno, nos toca en esta oportunidad hacer un breve comentario sobre la incidencia que entendemos ha tenido la reforma constitucional del año 94 en la materia tributaria. Desde ya que el tema es amplio y no es nuestro propósito hacer un desarrollo exhaustivo de los diversos puntos entendidos como incididos por la enmienda, sino solo nos limitaremos a puntualizarlos y dar una opinión como para que esto pueda dar lugar el día de mañana a debates o tratamientos puntuales en diferentes eventos organizados ad hoc por el colegio, vía nuestro instituto, el cual desde luego es receptor de distintas opiniones e inquietudes, mediante las cuales nos aporten pensamientos con los que podemos enriquecernos. Debemos reconocer que nuestra Constitución de los años 53 y 60 fue una obra de avanzada, diseñada para perdurar, que trascendía holgadamente el momento de su sanción, lo que se refleja al ser confrontado con las incorporaciones que se hicieron en el año 1994, fundamentalmente las efectuadas por la vía del artículo 75, inciso 22, ya que un elevado porcentaje de las mismas habían sido, si bien no estaban tratadas en la parte dogmática de la Constitución, habían sido una construcción del pretor mediante doctrina judicial del Superior Tribunal de la Nación. Tanto nuestra Constitución como antes de ser reformada, como a posteriori, la interpretación que la Corte había hecho de estos elementos que tomamos como esenciales es la misma, es decir, que la reforma de 1994 no ha modificado el criterio judicial. En la primera parte de la Constitución existen, nosotros vamos a volver sobre esto, pero lo dividimos de acuerdo al articulado de la Constitución. Establecimos lo que es la parte dogmática y después establecimos lo que es la parte especial. Hay una exclusión de la materia tributaria y presupuestaria de las formas democráticas semidirectas. En el artículo 39 excluye a las iniciativas populares, esto es, al ejercicio semidirecto de democracia, las cuestiones relativas a algunas materias, entre ellas las tributarias y las presupuestarias. El 39, les recuerdo, dice: los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del 3% del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuestos y materia penal. Esto, en alguna medida, tiene un contrasentido con los tratados que ha suscrito la Argentina.
Algunos de los tratados contemplan la posibilidad de esta forma de ejercicio semidirecto de democracia, pero al estar expresamente prohibido en el texto constitucional, entendemos que no son de aplicación esos elementos de los tratados internacionales. El segundo punto es la creación de los llamados impuestos ecológicos. La incorporación en el artículo 41 que protege el medio ambiente, donde la nación es la encargada de dictar una legislación marco o general, conservando las jurisdicciones locales la potestad sobre la tutela de los mismos, quienes dictarán las normas necesarias para dar adecuada protección. El artículo recalca que la normativa nacional no puede alterar la jurisdicción provincial. Sobre esto tenemos algo que no es menor y que parece más merecido la atención de las jurisdicciones provinciales y a su vez de las comunas, quienes cuentan con una fuente de recursos importantes, ya que por medio de la tributación se puede tutelar el medio ambiente. Es decir, nosotros entendemos que no ha habido una aplicación práctica de la incorporación constitucional. Son conocidos y cada vez más difundidos en estos tiempos modernos de incremento de población, de nuevas tecnologías y explotaciones que impactan negativamente en nuestro hábitat los denominados impuestos verdes o ecológicos, los cuales se guían generalmente por el principio contaminador-pagador. A poco que empecemos a reflexionar, podrán manifestarse en nuestra mente la creación de impuestos para evitar los distintos tipos de contaminación que día a día padecemos al vivir en ciudades con alta densidad. No solo los vehículos con su expulsión o propagación de monóxido de carbono, sino estos mismos y otros con la contaminación sonora, visual, etc. Para esto pueden usarse la tributación como una herramienta de la ecología, lo que nos da un evidente fin parafiscal, disuadir conductas nocivas para nuestra vida en sociedad en los distintos conglomerados urbanos. Bueno, acá es un tema que lo ha tratado el doctor Gambino, que es la incorporación de la acción de amparo, a la cual no voy a hacer demasiadas menciones porque la desarrolló ampliamente. El otro aspecto que a nosotros nos consideramos de suma importancia y que tal vez en materia tributaria es el único que tiene mayor sentido de toda la reforma, es el habeas data. Esta es una importante garantía que ha incorporado el artículo 43. Se advierte que puede hablarse de un derecho o acceso a los datos que de uno tiene un organismo público o privado, o a brindar información a terceros, pero luego solicitar la rectificación o supresión, como también la confidencialidad de esos datos. El habeas data es, en nuestro criterio, una especie de acción de amparo, lo que se desprende de la lectura del propio artículo. Tuvo regulación por medio de la Ley 25.326, norma que respeta el marco constitucional, no hay ninguna contradicción. Sobre esta herramienta tuvo oportunidad de expedirse la Corte en la causa Empresa de Combustible Zona Común Sociedad Anónima contra AFIP del 7 de abril del 2009, fallo 332.770. En la segunda parte de la Constitución, el centro es el artículo 75, inciso 22. Lo vamos a referenciar especialmente después al 75, inciso 22, porque tiene muchos aspectos. En principio vamos a tratar las demás normas de la parte especial. La prohibición de delegación legislativa en materia tributaria y a su vez de dictar decretos. En este punto debemos referirnos a los artículos 76 y 99, inciso tercero. Los mismos son dados como un refuerzo de lo antes existente, el principio de reserva de ley. Así, el 76 establece que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa. Y el 99, en la parte tercera, del inciso tercero, dice: el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios y no se trate de normas, dice el texto, que regulen materia penal, tributaria, electoral, podrá dictar decretos de necesidad y urgencia. Entonces, el jefe de gabinete de ministros, personalmente y dentro de los 10 días, someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. La jurisprudencia, le sintetizo el artículo, no lo estoy apurando.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia era uniforme antes de la sanción de esta reforma constitucional, que la imposición tenía que venir dada por ley, es decir, el principio de legalidad. Por lo que en realidad no agrega nada esta reforma. Tal vez podemos decir que refuerza, ya que el principio de reserva de ley venía extraído de los artículos 4, 17, 19 y 52 de la Constitución. Sobre el punto es recomendable la lectura de un fallo, Selcro, Sociedad Anónima, contra Jefatura de Gabinete de Ministros del 21 de octubre del 2003. En el mismo se expresa la prohibición de la delegación tributaria y a su vez, cuando la misma la hace el legislador, ¿en qué marco la puede realizar? Solamente en un rango de variación de alícuota, admite, exclusivamente. También más recientemente puede señalarse un fallo del 15 de abril del 2014, que es Camaronera Patagónica contra el Ministerio de Economía sobre amparo. Debemos resaltar, esto es un dato que es importante, ¿no?, que en nuestro derecho el principio de legalidad no es algo nuevo, sino que tiene vigencia desde el acta del 25 de mayo de 1810, donde en la parte 9 se le prohíbe a la Junta imponer contribuciones y gravámenes sin acuerdo y conocimiento del Cabildo. Fíjense que este principio es el de mayor raigambre en nuestro sistema. La Corte ha dicho que la facultad atribuida a los representantes del pueblo para crear los tributos necesarios para la existencia del Estado es la más esencial de la naturaleza y objeto del régimen republicano de gobierno. Eso lo ha dicho en La Martona contra Provincia de Buenos Aires en el año 1938. Ya no está más La Martona, ¿no? Algunos comimos los yogures. Y que el cobro de un impuesto sin ley que lo autorice es un despojo que viola el derecho de propiedad. Todavía pueden encontrarse precedentes anteriores como Pedro Dordoqui, sucesión, que es del año 28, hablando del efecto liberatorio del pago, de Manrique Manuel contra Provincia de Buenos Aires, Aviar de Güede, Carmes Dolores, contra Dirección de Escuelas, le estoy hablando todo fallo antes del año 30. Bueno, en cuanto a la recaudación de la renta, antes de la reforma, estaba como función propia del presidente de la Nación, en el artículo 86, inciso 13, hacer recaudar las rentas de la Nación y decretar su inversión con el arreglo a la ley y al presupuesto de gastos generales. La reforma creó la figura del jefe de gabinete, y en el artículo 100, inciso 7, dice: el jefe de gabinete, ministro y los demás ministros secretarios, cuyo número y competencia será establecido por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma. En realidad, estas normas de comentar sobre las implicancias que esto tiene, siendo el Poder Ejecutivo, no entendemos que no hay ninguna situación como para destacar. Ahora viene un tema que es el régimen municipal. Nosotros tenemos opinión acá, sépanos respetar. La modificación la encontramos en el artículo 123, el que expresa: cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Por su parte, el artículo 5 dice: cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con principios, declaraciones y garantías de la Constitución, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de estas instituciones. En forma general, podemos decir que antes de la reforma constitucional existían dos grandes posturas sobre el carácter de los municipios. Una que los consideraba autónomos y otra que sostenía que eran autárquicos. Para seguir adelante diremos qué es lo que entendemos por cada uno de estos dos términos. Autónomos se dan su propia ley e instituciones y no están sometidos a controles regulares y permanentes. Autárquico tiene la facultad de autogobernarse y de administrarse, según las normas que emanan de un poder superior. Hay una relación hacia abajo, digamos. Hoy día consideramos
que no merece hacerse un análisis demasiado profundo del tema, ya que la discusión, a nuestro juicio, ha terminado, porque la autonomía de las comunas ha sido establecida en la Constitución Nacional en su artículo 123. Lo que sí creemos es que esta autonomía tiene distintos grados y que por ende no todos los municipios en la Argentina tendrán las mismas potestades y facultades, por más que la Carta Magna hable de autonomía del régimen municipal. La Corte hizo a lo largo de muchos años la interpretación sobre si los municipios eran o no autónomos. Esta cuestión en la actualidad ha sido zanjada, pero igualmente haremos una breve reseña desde la posición original hasta la última que conocemos. El primer fallo conocido sobre el carácter del municipio se pronunció, entendemos, por la autarquía, porque en una parte del fallo se expresa que el derecho municipal corresponde al derecho interno de las provincias y es, por tanto, su competencia exclusiva, sin que sus decisiones a ese respecto sean convenientes o inconvenientes. Pueden caer, en ningún caso, bajo el Poder Judicial de la Nación. Eso dijo en García Doroteo contra Provincia de Santa Fe, sentencia del 21 de julio de 1870. Yo no estaba. Posteriormente, la Corte Suprema siguió acentuando este criterio al afirmar que las municipalidades son meras delegaciones de los mismos poderes provinciales, circunscritas a fines y límites administrativos, que la Constitución ha previsto y sujeta a su propia legislación. Esto lo dijo en Municipalidad de La Plata contra Ferrocarril del Sur. También lo dijo, términos más, términos menos, en Municipalidad de General Pueyrredón con Sociedad Jockey Club de Mar del Plata sobre cobro ejecutivo de pesos. En Sebastián Cartagenova con una querella por una infracción a un digesto municipal. Y esto fue mantenido a lo largo de muchos años, hasta que en el año 89 la Corte hizo una infracción importante con el caso Rivademar. Varió este criterio que venía sosteniendo, inclinándose por el carácter autónomo del municipio respecto del poder provincial. Las principales consideraciones sobre el tema están vertidas en el considerando 8 de la sentencia, en donde expresó que el concepto de autarquía no se compadece con los caracteres que tienen los municipios, tales como origen constitucional, base sociológica constituida por la población, imposibilidad de supresión ya que la existencia está asegurada por la Constitución, facultad de dictar legislación local, carácter de persona de derecho público, de existencia necesaria. Todas estas características hacen que las constituciones provinciales deban darle a los municipios autonomía, ya que en su esencia y no es una simple autarquía, que desnaturalizaría su carácter autónomo. Los municipios tienen un gobierno propio, pero solamente referido a la administración de los intereses y servicios locales. Y esto lo resalto. Los municipios son organismos de gobierno con carácter esencial que tienen un ámbito propio a administrar, no son una mera repartición del gobierno central. Esto dijo en Rivademar, repito que para los que quieran conocer el fallo, es Rivademar Ángela contra Municipalidad de Rosario sobre recurso contencioso administrativo. Sin embargo, pese a Rivademar, hubo un retroceso en esta posición en un fallo posterior, Municipalidad de la Ciudad de Rosario contra Provincia de Santa Fe, en el año 91, estamos todavía pre-reforma, ya que no afirma, como en Rivademar, con carácter general, la autonomía de los municipios. Dijo que las facultades comunales no pueden ir más allá de aquellas que surgen de las constituciones y leyes provinciales, volviendo a repetir el viejo criterio. Ahora, pese a la reforma constitucional, no podemos decir que haya un concepto de autonomía que comprenda a todos los municipios de la Argentina, ya que las potestades y facultades de los mismos son dadas por las provincias a las que pertenecen. Y aunque la Constitución Nacional hoy hable de autonomía del régimen municipal, tal como lo expresara la Corte, las municipalidades no son más que delegaciones de los poderes provinciales, circunscriptas a fines y límites administrativos que la Constitución ha previsto
como entidades del régimen provincial y sujetas a su propia legislación. Eso dijo la Suprema en los casos Ambrós, Palmegiani, Genaro y Fernández, empresas asociadas. En el considerando 10. Este fallo lo encuentran en el 308-403. Pese a ser anterior a la reforma, resulta plenamente aplicable, ya que el artículo 123, si bien establece la autonomía municipal, los alcances de las mismas los deja librado a las provincias. Todo esto nos lleva a afirmar, como lo expresáramos anteriormente, que los límites de las potestades y facultades municipales están determinados por las constituciones y leyes provinciales, por lo que dicha competencia es extraña a la nación, a quien no le incumbe, y siempre y cuando las provincias respeten los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional. Con relación al artículo 75 en particular, que es la parte medular, vamos a seguir por razones metodológicas el orden de los incisos. En primer término vamos a hacer referencia al inciso segundo, que tiene dos cuestiones. En el primer párrafo contempla la incorporación de las contribuciones directas de manera concurrente y permanente entre provincia y nación. Dice imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio, siempre que la defensa, seguridad y bien general lo exijan. Todas las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total que tengan asignación específica, es decir, un destino, son coparticipables. No dijo nada nuevo, era lo que la Corte venía sosteniendo desde un fallo de 1891. Cuando se discutieron los temas de los impuestos internos, la Corte también falló en Sociedad Anónima Simón Mataldi contra Provincia de Buenos Aires en el año 27. Por lo que el punto desde aquella fecha, como también desde la anterior que yo les dije, desde 1891, que fue una célebre disputa que se dio en el Congreso de la Nación entre Terry y Mantilla, diputado uno, ministro de Finanzas el otro, una disputa que realmente se podrían imitar en la actualidad respecto de la riqueza teórica de las postulaciones. En el segundo apartado incluye la cuestión que está inconclusa y que entendemos que no ha sido cumplida. Una ley convenia sobre la base de acuerdos entre nación y provincias instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automatización de la remisión de los fondos. Y después da una serie de especificidades respecto de cómo qué aspectos deben contemplarse para la existencia de esa ley convenia, y esa manda constitucional está incumplida a 20 años de su vigencia. Estoy viendo a ver si podemos simplificar algo porque se me está acabando el tiempo. Bueno, con el correr del tiempo, entiendo que motivados por la cantidad de causas que fueron alimentando el trabajo de la Corte, esta varió de criterio en el conocido caso Papel Misionero contra Provincia de Misiones del año 2009, en donde expresó que en realidad lo que se analizaba no era una ley federal, sino la ley provincial que adhería al sistema de coordinación financiera federal, volviendo al criterio del viejo caso Cóndor, que no sé si ustedes lo tienen presente, pero que en el criterio del caso Cóndor restringía la posibilidad de ocurrir por materia local al fuero federal. Después, el inciso tercero establece y modifica la facultad del Congreso, establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Esto no se ha dado hasta ahora.
De todas maneras, no es necesario porque la legislación está centralizada en la Nación y las provincias adhieren al régimen federal. En el punto 5.3 sería el inciso 8. Se modifica la finalidad o propósito del presupuesto, que antes era el inciso 7 del viejo artículo, en el cual se preveía que la ley atendería como ley de presupuesto los gastos de la nación, decía, y aprobar o desechar la cuenta de inversión. Como se ve, la Constitución tenía recepcionada en su redacción lo que es el concepto clásico de la utilización de recursos públicos, llamémosle la escuela clásica, donde el Estado tenía una participación mínima y esencial en la vida de sus habitantes. Así, con la reforma pasó a decir fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas y aprobar o desechar las cuentas de inversión. Es decir, da la intencionalidad de un Estado intervencionista en la economía. Con esta modificación, lo que se ve es una adaptación a los conceptos modernos de presupuesto, el cual puede ser utilizado como un instrumento de política económica, política fiscal, decía Keynes, y como instrumento de planeamiento, planeamiento obligatorio, socialismo, dirigismo, estatización. En el inciso 19, que es nuevo, al igual que el tercero, incorpora una nueva cláusula de progreso, la que establece proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía, a la generación de empleo, a la formación profesional, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Con relación a este inciso, no encontramos que haya jurisprudencia o elementos que justifiquen algún comentario en particular. Y por último, por la vía del inciso 22, da jerarquía constitucional a un conjunto de tratados, así ubica a la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, contra la tortura, contra los tratos o penas crueles, etc. Es decir, todos tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno en la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías ya reconocidos. Con respecto a estos tratados, se me va el tiempo y tengo mucho todavía. Vamos a hacer un ligero repaso de los temas generales que podemos vincular con la materia tributaria en estos tratados. El libre acceso a la justicia, relacionado con la regla del solve repet. La tutela jurisdiccional contra los actos de la administración. La doble instancia en materia penal. El juicio previo a la efectivización de una pena. La legalidad penal y fiscal. La irretroactividad penal y fiscal. La aplicación de la ley penal más benigna. El deber de pagar impuestos. La protección frente a los allanamientos y secuestros de papeles privados, la protección contra la proscripción de la presión por deudas, el principio de inocencia en materia penal tributaria, el principio de personalidad de la pena, el derecho a la libertad durante el proceso y a la libertad caucionada, la tutela a la propiedad privada y a la tutela en materia de seguridad social. Fíjense qué incidencia tiene en lo que es la materia tributaria, la incorporación de estos tratados. Como podemos apreciar, los tratados constitucionalizados tocan temas que en forma expresa estaban contemplados en la parte dogmática de la Constitución o que si bien no habían sido interpretados en sentido concordante con los mismos por partes de la Corte, por lo que sinceramente de los tratados lo que puede decirse es que constitucionalizó lo que en algunos casos era jurisprudencia de la Corte
o legislación adjetiva surgida de la misma, como ejemplo el principio del non bis in idem y el solve repet. La Corte ha seguido manteniendo el criterio tradicional que tenía antes de la incorporación y con lo que hace a acceder a la justicia, le cito Microómnibus Barrancas del Belgrano, del año 89, Agropecuaria Yui, del 99, López Iván, del 2000, Orígenes, AFJP contra FIP, del 2008, Centro Diagnóstico de Virus, del 2005. Dice la Corte, en efecto, si bien es cierto que se ha admitido reiteradamente que la exigencia de depósitos previstos como requisito de viabilidad de los recursos de apelación no es contraria a los derechos de igualdad y defensa en juicio, también lo es que esta Corte ha aceptado la posibilidad de atenuar el rigorismo del principio solve repet en eventuales supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concretas de los obligados a fin de evitar que ese pago previo se traduzca en un real menoscabo de derechos. Recientemente, en una jornada del Fuero Contencioso, tuvieron oportunidad colegas que hablaron sobre este punto, que fueron muy claros respecto de la vigencia del solve repet, tanto en el orden nacional como en la provincia de Buenos Aires. Si bien entiendo que es de importancia resaltar en nuestra materia no solo el referido a delitos, la consagración del doble confronte o revisión amplia y suficiente de lo decidido por un juez, en este sentido se expidió en los Ícer, Jorge y otros contra el Banco Central de la República Argentina en el año 2012 y en Bonder Aaron, que era el Emperador, compañía financiera, sociedad anónima, del 2013, donde dijo que por virtud del artículo 8, apartado 1 y 25 del Tratado de los Derechos Civiles, la tutela judicial comprende todas las materias, no se limita únicamente a lo delictivo, que fija el 8, apartado 2, lo que debe unirse a lo dicho oportunamente en Giroldi Horacio, donde la Corte aclaró que el recurso extraordinario no es el que garantizan los pactos, como también en lo dicho en la causa Mercedes-Benz del año 99, oportunidad en que expresó que el legislador no puede dictar normas que contraríen los tratados. La consagración del principio de revisión judicial suficiente, que tenía su origen jurisprudencial a través de Fernández Arias Compollo, ratificado muchos años después en la Pidus Enrique, donde la revisión debe ser amplia en sede judicial y no debe ser obligatorio el cumplimiento de la sanción hasta tanto exista un pronunciamiento judicial firme. Esto habría que explicarlo en la provincia de Buenos Aires también, ¿no es cierto?, que ejecutan las multas no firmes. En el ámbito tributario basta con recordar el conocido caso, bueno, la Pidus, que ya se los adelanté, el caso Dumit, y finalmente hablaría del inciso 30, que recogió también en este caso lo que venía diciendo la Corte, modificando una palabrita y hablar de interfiera en el inciso 30. Y actualmente dice que corresponde al Congreso ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos. Y la nueva palabra que zanja la cuestión dice, en tanto no interfieran con el cumplimiento de aquellos fines. Por lo tanto, se mantiene la posibilidad de la gravabilidad o del poder tributario local en zonas de utilidad nacional, siempre y cuando no interfieran con el fin para el que se constituyó la zona o el establecimiento de utilidad nacional. Ergo, podemos eventualmente, o podría la provincia de Buenos Aires gravar a un restaurante que exista dentro del puerto, más no la actividad de lavado de buques. Conclusión.
Luego de haber realizado esta ligera enunciación de los artículos que la reforma constitucional introdujo, podemos apreciar que no ha agregado mucho a lo que ya existía, ya sea por letra expresa o por interpretación judicial. Así, por ejemplo, si bien distinguimos la figura del habeas data al comienzo, anteriormente se utilizaba su género, que era el amparo, como herramienta para defender derechos constitucionales conculcados. Y no vamos a abundar, discúlpenme si me pasé del tiempo, estas serían las conclusiones. Quedo abierto para cualquier tipo de preguntas que quieran formular.